Entonces, ¿estamos bien? ¿Listos? Que si traen sus Biblias pueden buscar por favor el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Aprovecho para avisarles que el domingo entrante empezamos con una nueva serie que se llama Un Minuto Después de la Muerte. Y vamos a estar viendo qué es por 3 semanas, qué es lo que la Biblia enseña, qué sucede después de que una persona muere físicamente. Entonces esto estaremos viendo las próximas semanas, pero hoy quería tocar un tema muy específico, algo muy importante que creo que debe ser como de las cosas centrales aquí en la iglesia. Y entonces entramos directamente en eso. Entonces Lucas 15, la base de esto aquí es que Jesucristo era una persona muy, podríamos decir, un poco polémico. Y donde él iba, se juntaban cantidades enormes de personas. Y yo creo que Jesús ha de haber sido uno de los mejores o más grandes comunicadores en toda la historia. ¿Por qué? Porque ves comentarios que hay en la Biblia. Dice que la gente común, dice, lo escuchaba con agrado. O sea, la gente le encantaba escuchar a Jesús. Y para que vean qué tan buen comunicador era, hasta se le amontonaba a los niños cuando comunicaba. ¿Cuántos tienen problema con arrestar la atención de sus hijos? Cuando son chiquitos, ¿no? Que tienen más o menos la atención de un zancudo, ¿no? Como 10, 12 segundos y ahí se van. A Jesús se le amontonaban los niños. Yo no sé si tenía dulces en su túnica o qué hacía, pero de alguna forma él era un comunicador tan impresionante que la gente se le amontonaba ahí. Y siempre los líderes religiosos se enojaban con él, quizá por celos o por otras razones, pero un día él estaba predicando y se le había juntado muchísima gente y sucede lo que estamos a punto de leer. Entonces hay que entender ese contexto. Y Lucas 15 yo creo que para mí es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia, porque enseña unas verdades tan sencillas pero tan profundas acerca del corazón de Dios. Y se revela algo tan impresionante. Y entonces lo que encontramos aquí dice que mientras Jesús enseñaba, dice, se le acercaban muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Entonces él estaba compartiendo y las personas, los cobradores de impuestos, la gente que, digamos que la gente no quería, los veían mal, la gente que mal miraban, esos eran los que se acercaban con él. Y dice, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Los fariseos eran un grupo de personas que a lo mejor los podéis llamar los más picudos religiosos, ¿no? Porque ellos memorizaban mucho y tenían mucho conocimiento de la Biblia y todo eso, pero ellos miraban mal a los demás, los consideraban como inferiores a ellos. Entonces se acercaba gente con Jesucristo que los fariseos decían que eran gente mala. Entonces en el verso 2 vemos cómo empieza a responder. Dice, al ver esto los fariseos y los maestros de la ley, o sea, personas que conocían mucho de las cosas teológicas, la gente muy religiosa, dice que comenzaron a criticar a Jesús. Comenzaron a criticarlo. Y sucede, a los religiosos siguen criticando a personas que logran atraer y conectarse con personas que están alejadas de Dios. Y lo criticaban y decían, dice, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Qué barbaridad, ¿no? Imagínense. Tenía amigos pecadores y hasta comía con ellos. Entonces pueden ver la mentalidad de esta gente. No se acercan a nosotros. Pero Jesús empieza él empieza a ver la mentalidad que ellos traen. Entonces lo que hace en el verso 3 dice, al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. Entonces cuando Jesús vio la mentalidad, la actitud tan arrogante, tan discriminatoria de estas personas, él empieza a contar unas historias. Y cuenta 3 historias. La primera historia que cuenta le llaman la historia de la oveja perdida, de un
pastor que tenía 100 ovejas. Y un día van entrando a su redil y los va contando y solo son 99. Entonces cuenta otra vez y solo son 99. Se había perdido una oveja. Entonces los deja ahí y se va a buscar la oveja perdida. Y dijo Jesús que lo va y lo trae y lo va cuidando, cargando en sus brazos y lo trae seguro. Y luego hay una fiesta cuando él llega, dice, porque la oveja que se había perdido ya la hemos encontrado. Y él está hablando que el reino de los cielos, o sea, en la actitud de Dios el Padre es como ese pastor que va a buscar, deja los 99 y va tras uno para alcanzarlo. Y luego cuenta otra historia, también lo mismo, y lo cuenta, es la historia de la moneda perdida, de una viuda que tenía 10 monedas y un día está contando sus monedas y solo hay 9. Entonces se pone a buscar y por fin encuentra la moneda y llama a todos sus amigos y familiares y dicen, la moneda que había perdido la encontré. Y tienen una fiesta y lo mismo está otra vez hablando de cómo cuando una persona o un ser se pierde, y empieza a hablar Jesús de que los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un perdido, un pecador se arrepienta y regresa a Dios. Entonces es un hilo común, es como una historia contada de 3 maneras. Y la última historia que cuenta es la que vamos a ver el día de hoy, que es la historia del hijo perdido. Jesús había hablado de la oveja perdida, después de la moneda perdida, y ahora empieza a hablar del hijo perdido. Y lo que voy a hacer ahorita, voy a leer la historia, no está aquí, no va a estar aquí en las pantallas, pero voy a hacer algunos comentarios y luego sacamos algunas cosas que podemos aprender de esto. A partir del verso 11, Jesús empieza a hablar y cuenta esta historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Pueden imaginar la arrogancia de un chamaco que le está exigiendo a su papá que le dé su herencia, pero ya? O sea, muérete y dame tu lana, ¿no? O sea, básicamente es lo que está pidiendo. O sea, no me importas tú, lo que me importa es lo que tienes. Entonces, el papá sorprendentemente dice que el padre repartió sus bienes entre los 2. Entonces el menor un poco así, la verdad, quién sabe qué está pasando por su mente, o capaz y no mucho, pero dice, dame lo que me toca. Y su papá, pues conociéndolo y por buena onda, pues se lo da. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Entonces, aparte de no querer a su papá, es un mal agradecido, que ni siquiera se queda ahí, sino que toma todo lo que le dan y se va. Y se va a un país lejano, dice, y allí vivió, dice la Biblia, desenfrenadamente. Ahora, lo que tú quieras imaginar en cuanto a eso, pues ponle. Las fiestas, las parrandas, lo que le quieras poner, este cuate se metió en los vicios que había en ese entonces. Se metió en todo. Dice, derrochó su herencia. Todo lo que él tenía se lo echó. Se lo malgastó, aparte de mal agradecido, todo se lo echó. Y dice, cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que, se quedó sin nada, hay hambre, ya no es sociedad agricultora y deja de llover y pues no produce tanto, no hay tanta comida, los precios se disparan y como él ya no tenía dinero, se quedó mendigando comida. Dice, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ahora tienes que entender que en este entonces Jesús cuando cuenta esta historia está hablando con personas judías, y los judíos consideran que la carne de cerdo sea una cosa sucia. Ellos no experimentan la gloria y el placer que es una tira de costilla. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Sí, que Dios bendiga la costilla, ¿verdad? Y ellos no conocían, lo consideraban un animal sucio. Y la verdad, si lo vemos hoy en día, pues la verdad, pues las vacas más o menos, pero lo más feo que huele en una granja, ¿qué es? Siempre
el cuche, dijeron por ahí, ¿verdad? O sea, todo eso, perdón por hablar así, pero pues ya. Y entonces, pero los judíos tenían a nivel religioso y ellos consideraban los cerdos a ser el animal más sucio que había. Entonces Jesús está diciendo, ¿sabes que este cuate perdió todo y tuvo que ir a rebajarse a hacer el trabajo más asqueroso, más repugnante que una persona pueda imaginar? Lo que Jesús está diciendo. Entonces se va a cuidar cerdos. Y dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces llegó a tocar fondo, y como dicen coloquialmente, pues llegó ahí al fondo del barril y siguió raspándole, ¿no? O sea, a dónde podía llegar. Ni siquiera le tocaba la comida de los cerdos. Entonces Jesús continúa y dice lo siguiente, dice, por fin recapacitó. Otra versión de la Biblia dice, por fin volvió en sí, entró en razón. Incluso otra versión dice, como que se quedó viendo, dice, esta es la situación que estoy viendo, y se dijo, dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces se da cuenta de lo malo que había hecho, entra en razón y dice, voy a ir con mi papá y le voy a decir, papá, mira, ya no me trates como un hijo, nomás contrátame como un trabajador y hasta ahí, y con eso es más que lo que merezco. Volvió en sí, dice así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Se levanta y se va caminando, pues no tenía para el pasaje, pues obviamente va caminando. No sabemos qué distancia tuvo que viajar, pero era un país lejano, un lugar, una distancia grande. Y entonces pasa el tiempo y por fin va llegando, dice, emprendió el viaje y se fue a su padre. Y Jesús continúa esta historia y dice, y aquí es donde como que yo siempre he pensado, yo llevo tantos años viendo y repasando y estudiando esta historia, y aunque le llaman la historia del hijo perdido, la verdad, quien roba cámara aquí realmente no es el personaje principal, sino el papá. Y acuérdense que Jesús está contando esta historia a algunas personas que rechazan a otros porque piensan que se ven mal o piensan que operan mal o viven mal y los excluyen de la sociedad que ellos llevan. Entonces Jesús empieza a contar esto y todos empiezan, no, pues qué mal está este muchacho, pero de repente cuenta y sigue la historia, dice, emprendió el viaje y se fue a su padre. Y sigue, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Entonces entendemos que Jesús lo que quiere dar a entender aquí es que el muchacho llega pues ya cansado del viaje y se llega ahí arrastrando y la ropa toda sucia y andrajosa y todo maloliento y mugroso y cansado y sintiéndose tan mal, tan culpable, tan consciente de lo que ha vivido. Y él se va acercando, pero cuando aún estaba lejos, su papá lo vio. ¿Qué nos dice eso del papá? Que el papá estaba ahí, no solo lo estaba esperando, estaba viendo, esperando el momento en que su hijo se acercara otra vez. No había perdido la esperanza. Nunca llegó al punto donde dijo, ¿sabes qué? Este no merece ser mi hijo. Para mí ya estás muerto. Nunca tomó una postura así, sino que estaba ahí viendo a lo lejos. Y cuando por fin un día él se levanta con la esperanza, y no sabemos cuánto tiempo había pasado, quizá años, y un día levanta de nuevo con la esperanza en su corazón y ve a lo lejos y dice, ¿será?
Y se queda viendo, será es que, no sé, y de repente se da cuenta, es mi hijo. Y se va corriendo hacia él. Dice Jesús cuando estaba lejos, cuando su papá lo vio, dice, y se compadeció de él. Vio cómo venía y le partió el corazón al papá y se lanza corriendo. Y dice que se acercó, lo abrazó y empezó a besarlo. Es impresionante. Y el muchacho, ya ven, o sea, ya tenía su discurso preparado. O sea, ya sabía qué es lo que iba a decir. Yo creo que en ese viaje él iba, le voy a decir así y le voy a decir así. Y la verdad, ya tenía todo. Entonces empieza a decir, dice el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Entonces apenas va a la mitad del discurso que tiene preparado. Y el papá, dice, lo interrumpe y se voltea con sus siervos y dice, pronto, dice, traigan la mejor ropa para vestirlo y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y eso para nosotros no, a lo mejor dice, bueno, pues, ¿qué significa eso? Pero lo que estaba diciendo en esa cultura, estaba diciendo, saben que traigan de mi ropa, mi mejor ropa, y pónganle una de mis túnicas en él. Y luego pónganle un anillo. Y ese anillo está diciendo, ¿sabes qué? Él es mi hijo, lo estoy aceptando como mi hijo otra vez. Y cuando le daba, dice, pónganle un anillo. Estaba hablando de un anillo porque ellos sellaban las cartas en ese entonces con un anillo que llevaba el sello del papá. Y él está diciendo, saben que mi autoridad, todo lo que yo tengo, lo que yo soy, todo eso se lo estoy dando otra vez a él. Acéptenlo como si fuera yo. Pónganle zapatos nuevos, vístanlo de nuevo. Y el muchacho todavía está, pero ni siquiera merezco eso, no. Pero en la actitud del padre es tan diferente a lo que este joven esperaba. Y Jesús sigue con la historia, dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Él era un hombre que podíamos decir como un hacendario. Él tenía terreno, tenía muchos bienes, tenía ganado y siempre había un ternero, un cabrito, algo que estaban engordando, lo alimentaban de una forma especial. Y luego cuando iban a tener una fiesta, mataban ese animal y eso es lo que comían los invitados. Y dicen, hagan eso, preparen una fiesta, dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y empezó a hacer una fiesta. Y como digo, la historia del hijo perdido, como digo yo, la verdad, el que sale como estrella de esta historia no es el hijo, sino el papá, ¿verdad? Y lo impresionante de esa historia, porque Jesús está contando la historia para enseñar una verdad. Las parábolas de Jesucristo, las historias que él contaba siempre usaba una figura terrenal para explicar una verdad espiritual. Y él está revelando aquí, y hay que entender que en esa historia Cristo está contando la historia de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos en alguna etapa u otra de una historia así. Que hay tantas personas que lo que hacemos es tomamos lo bueno que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que todo lo bueno viene de arriba, del Padre de las luces, el Padre celestial. Todo lo bueno que tenemos viene de Él. Y a veces pensamos bienes materiales y sí, todo eso viene, pero también, no sé si sabían que la Biblia dice que aún nuestro mismo aliento Él lo carga en sus manos. Y el hecho de que tú y yo nos levantamos el día de hoy, eso es parte de la herencia de nuestro Padre Celestial para nosotros. Le debemos todo lo que somos.
Y alguno puede decir, no, pues yo trabajé, yo me fleté, sudé la gota gorda, sí, pero ¿quién te dio aliento de vida para poder trabajar y ganarte lo que tú has ganado? Todo lo debemos a Dios y todo ha sido la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Y como pueden ver en la historia, el hijo mayor pues hizo una cosa con la herencia y el hijo menor hizo otra cosa. Hay personas que hacen diferentes cosas con la herencia o la vida que Dios les ha dado. Y hay personas, por ejemplo, en este caso donde, ¿sabes qué? Mira, yo sé que todo esto viene de ti, pero de todas formas, ¿sabes qué? Yo voy a vivir como si todo fuera mío. Y me voy, me alejo de Dios, hago lo que me dé la gana. Y empiezo a hacer todo y empiezo a vivir las cosas como Frank Sinatra cantó, a mi manera. Hago lo que yo quiero, me voy como me da la gana y terminamos derrochando la herencia que Dios nos ha dado. Empezamos con algo y tenemos quizá una familia, tenemos una vida y empezamos a derrochar y empezamos a vivir de una forma que le falta sabiduría y empezamos a perder y destruir las cosas que tenemos hasta que llega un punto en nuestra vida donde nos damos cuenta, ¿sabes qué? Me estoy fregando solito, me estoy echando a perder. Yo estoy haciendo esto y esto y esto y llega un momento donde tocamos fondo y para diferentes personas pueden ser diferentes situaciones. El hombre que un día se levanta y se da cuenta en la esquina porque se quedó ahí borracho y se quedó dormido, estoy perdiendo a mi familia. Y un día entra en razón. O la persona que se droga o la persona que se va en tantas cosas, quizá pasa su vida en el trabajo y se olvida de su familia y un día empiezan a alejarse y de repente empiezo a perder todo y en ese momento empiezan a entrar en razón y derrochamos la herencia que Dios nos ha dado. Entonces este hombre dice que entra en razón, se da cuenta y en ese momento algo se quebranta dentro de él y se da cuenta, yo tengo que regresar a mi Padre Celestial. Tengo que regresar a aquel que me dio la vida. Ahora, teológicamente hablando, cuando una persona vuelve en sí, eso se le llama la obra del Espíritu Santo, es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Hay personas que pueden decir, no, pues yo me arrepentí y por eso pude acercarme a Dios. Cuando la verdad, la Biblia dice que Él, o sea, Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer las buenas cosas. Entonces tenemos que reconocer que aún el deseo de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, nos arrepentimos. Porque la gracia de Dios se movió en nuestras vidas. Y todo se lo debemos a Él. Y uno entra y empieza a regresar al Padre. Y es tan impresionante lo que yo quiero simplemente dar ahorita. Voy a una cosa muy sencilla ahorita. Muy sencilla. Porque vemos aquí, porque obviamente el papá en esta historia representa el Padre Celestial. Y Jesús lo está presentando de una forma tan distinta a lo que la gente religiosa pensaba. Porque ellos pensaban, rechazan a los demás, pero Él está hablando de un papá, el Padre Celestial, que corre hacia un muchacho todo sucio, mugroso, maloliento y lo abraza. Y empieza a cambiar la manera de pensar. Nos revela su corazón. Romanos 5, verso 8. La Biblia dice, pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Deja bien en claro que Dios nos amó no cuando nosotros nos arrepentimos, sino cuando todavía éramos pecadores, aún antes de cambiar, aún antes de ser transformados. Ahí Dios nos amó, nos vio y por eso envió a su Hijo a morir, para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Aún antes de que nos diéramos cuenta de que algo andaba mal y que necesitábamos el perdón de Dios, aún ahí nos amaba y nos andaba buscando. Y ese amor del Padre es tan grande. Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 8,
Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Vean, dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De los pasajes tan hermosos de la Biblia, lo impresionante de esto es que a pesar de todo lo que este muchacho había hecho, nunca perdió el amor y la aceptación de su papá. La aceptación del padre. Y la verdad, yo sé que para muchas personas imaginar un cuadro así, como papás, meternos en la historia y pensar, bueno, ¿cómo reaccionaría? O la pregunta, ¿cómo reaccionaría mi papá? ¿Qué pasaría? Y la verdad es que para muchos de nosotros se nos hace un poco difícil como que visualizar o bueno, visualizamos la historia, pero nos cuesta trabajo creer que Dios sea así debido al papá que nosotros tenemos o tuvimos. Porque muchas veces el amor a veces de un papá es muy condicional. No debería ser así, pero a veces es. Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te toca el silencio. Si es que, o de plano, muchas cosas malas han pasado. Y a veces es difícil tener un cuadro muy claro bíblico de Dios como un papá amoroso. Porque el concepto de un papá amoroso para algunos es un concepto muy extraño. O ni siquiera figura en nuestro radar. Pero eso es lo que Cristo está presentando este cuadro. Es así, dice. Y lo que está diciendo es que hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más. Y tampoco hay nada que puedes hacer que hará que Dios te ame menos. Y lo escuché hace unos días de una forma tan sucinta que decían que aunque las circunstancias de este joven estaban muy mal, él nunca perdió la identidad de ser un hijo. Nunca perdió esa identidad. Y empezamos a entender que la perspectiva que Dios tiene para nosotros, hay personas que piensan, bueno, antes de que yo naciera, ¿existía? Y entramos en cuestiones teológicas, el origen del espíritu, todas esas cosas. Pero la respuesta fácil a preguntas existenciales de ese calibre es muy sencillo. Claro que existías aún antes de que tu madre se embarazara de ti. Existías en la mente y en el corazón de Dios. Porque el Padre Celestial tenía algo que Él quería hacer en este mundo. Y por eso, por las circunstancias que hayan sido, tú llegaste a nacer y los ojos de Dios han estado sobre ti desde antes de que nacieras. Y el Padre Celestial sigue viendo y entendiendo que hay, de la misma manera que la historia anterior, cuando habla de la moneda perdida, dice hay una moneda de plata y está hablando de un ser que tiene un valor intrínseco. Hoy en día es un poco difícil para nosotros entender. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos quisieran esto? Un billete de a 500. No sean honestos. ¿Cuántos quisieran uno? Los demás están en negación. Ok. Es de papel. Está respaldado por la palabra y el fe de la tesorería aquí de la hacienda aquí de México. Pero en ese entonces ellos acuñaban monedas de metales preciosos. Y literalmente una moneda de plata estaba hecha de plata. Y si derretías la moneda seguía valiendo. Tenía valor intrínseco. Y es por eso que Jesús usó ese cuadro en la historia anterior. Dice que la mujer perdió, la viuda que perdió una moneda. Está hablando de que aunque estaba mugroso y tirado por ahí, lo habían pisoteado y estaba sucio. Estaba diciendo
diciendo que esa persona que representa la moneda, aunque estaba sucio y maloliento y mugroso, no había perdido su valor. Porque los factores externos, la condición socioeconómica que puede venir, puede bajar, el color de la piel, la manera de vestirse, todas esas cosas para Dios no le importan, porque hay un valor intrínseco de cada ser humano, porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por su voluntad y para su gloria. Tú naciste por un propósito y tu vida no fue un accidente, y hay un valor que nadie más podrá entender, nadie más podrá darte más valor que lo que Dios ya te dio, y esa identidad tú lo tienes. A veces nos enfocamos en circunstancias y se nos olvida de la identidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. Y esta situación de este joven que llega, yo merezco que se me llame tu hijo, pero el Padre Celestial, el que se acerca a él, Jesús dijo, el que viniere a mí, yo no lo echaré fuera. Y en otro pasaje dice, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y entonces tenemos ese entendimiento que Él valora, ama y nos acepta como hijos. Cuando uno se acerca a Él es tan sencillo, aunque lo pisoteo, todo el mundo sigue queriendo el billete de a 500, ¿verdad? Y así son los seres humanos. A veces hay seres humanos que están quizás sucios, uno diría pues físicamente sucio, externamente. Pero ¿cuántos no saben también que a veces los seres humanos podemos estar sucios por dentro? Quizá por cosas que nos han dicho o nos han hecho, experiencias que hemos vivido, y empezamos por abuso, por maltrato, por experiencias que vivimos, aunque uno los ve bonito y todos perfumaditos y todos por fuera bien vestidos, pero por dentro esa persona, aunque todo el mundo los ve bien, pero hay algo acá dentro que dice, ¿sabes qué? Está sucio. Porque viviste esa situación, pasó esto, y aunque no tuviste nada que ver con eso, te ha afectado. Y cuando te ves a ti mismo, sigues pensando, no merezco que se me llame un hijo. Estoy mal, estoy roto por dentro, y aunque todos me ven bien, la verdad lo conozco bien. Quizá por experiencias que hemos vivido, o también por pecado, por cosas que hemos hecho. Yo conozco a un pastor que un día un hombre joven, muy joven, 20 y tantos, muy bien vestido, se le acercó y dice, pastor, quiero hablar con usted porque tengo un problema. Y dice, bueno, ¿cuál es el problema? Dice, es que estoy batallando con mucho insomnio, no puedo dormir. Y el pastor dice, bueno, pero, o sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Dice, llevo meses sin poder dormir. Ok, ¿por qué vienes conmigo para preguntar? Dice, mira, lo que pasa es que cuando cierro mis ojos, los rostros de muchos hombres y jóvenes que yo he matado, los empiezo a ver otra vez. Y me están acusando constantemente. El momento que trato de cerrar mis ojos, empiezo a ver otra vez cómo gritaban, cómo lloraban, cómo rogaban. Y no dejo de verlo hasta, entonces no puedo dormir. Ahora eso a lo mejor es un caso poquito más extremo que lo normal, ligeramente. Pero el pecado, el romper la ley de Dios es algo que produce eso, nos ensucia. Nos ensucia, empieza a afectar toda parte de nuestra vida. Quizá como este muchacho por fuera estaba sucio, pero por dentro, por su rebeldía, por tanto lo que había hecho, estaba sucio también por dentro. Y hay personas que pueden verse muy bien por fuera, pero por dentro ellos saben bien cómo está la situación. Y la misma mentalidad es que
Así como ese muchacho, yo no merezco poder acercarme a Dios. No merezco eso, no merezco. El pecado nos ensucia. Nos ensucia. Pero hay algo que a mí, hace unos días, mi cuñada Marta estuvo compartiendo con las mujeres y dijo algo que a mí describe la situación de este muchacho. Dice que él, lo dijo así, dice, él no cayó de la gracia. Está hablando de otra persona, pero se aplica a esto también. Él no cayó de la gracia. Él cayó en la gracia. Y regresó a su padre y lejos de recibir eso, el padre, de un castigo, de que todo viniera, que descargara sobre él y que el papá se encierra. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo, eres muerto para mí. No. El padre corre, lo abraza, lo recibe y lo acepta tal y como viene. ¿Y qué nos enseña eso acerca de Dios? Si eso es un cuadro del Padre Celestial, significa que todos, absolutamente todos, son bienvenidos en la casa del Padre Celestial. Eso nos enseña. Nos enseña eso, y la verdad significaría eso que es que ahí en City Church el pastor Daniel tiene una teología muy liberal. Me comentaron esa semana que nos están acusando que de aquí recibimos a toda la gente. Así debe ser. No, la verdad, y eso fue la crítica, porque pues, digo, los fariseos siguen vivos y pataleando el día de hoy. ¿Me explico? Y los mismos en ese entonces, ¿por qué? Porque todos son bienvenidos en la casa del Padre. Todos son bienvenidos, no importa cómo venimos, porque, y eso aquí es que no necesita, no, mira, aquí no es una teología, no, es la doctrina cristiana clásica de los siglos. Es eso, y de ahí creemos en la inherencia, la autoridad de la palabra de Dios. Sostenemos los credos históricos de la fe cristiana. Los sostenemos, y por eso sabemos que cuando una persona se acerca a Dios, los espera con los brazos abiertos, listos para amarlos. Ha estado esperando, listos para tocar, para levantarlos. Y Dios no es el Dios que dice, párale ahí, hueles feo. Y cuando hayas arreglado esto, entonces ahí platicamos. Dios no toma esa postura. Dios no es así. Lo vemos en la historia. Ve el muchacho todo maloliento de haber estado ahí con los cerdos trabajando, y corre y lo abraza y nos enseña algo, ¿no? Y lo agarra y vienen los sirvientes. ¿En qué podemos servir? ¿Saben qué? Llévenlo y báñenlo, por favor, ¿no? Báñenlo, cambien la ropa. ¿Qué está diciendo? Significa que Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Nos ama y nos acepta tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Y si yo, que llevo años estudiando esta cuestión, yo creo que si hay un tema central en esta historia, es lo siguiente: que con Dios la aceptación viene antes que la santificación. La aceptación viene antes que la santificación. ¿Qué significa? Es un término teológico que significa que la persona se está haciendo más y más santa, está sacando el pecado de su vida. Pero el momento que no es lo que nos enseña esa historia, es de que sabes que tú no tienes que sacar todo y arreglarte todo y cambiar toda tu vida, todo para acercarte a Dios. Dice, no, lo que tú necesitas es acercarte a Dios, y luego Él te va a ayudar a cambiar todo lo demás. No lo pongamos al revés. La santificación viene después de la aceptación. ¿Me están siguiendo? Que todavía hay gente que
por eso el papá lo abraza y lo acepta. Y la historia continúa y resulta que el hermano mayor, ¿se acuerdan que eran dos hermanos? El hermano mayor que estaba trabajando en el campo regresa y oye que hay pachanga, pues ya habían puesto bocinas y ya estaba la calle tapada y ya estaban armando la pachanga. Y entonces ahí estaba la lona y las sillas y todo, ahí está. Y ahí está todo armado y dice, ¿qué está pasando? Y uno de los empleados dice, es que regresó tu hermano. El que estaba muerto, lo que pensaron que había muerto, regresó. Y dice Jesús en su historia, dice que en lugar de que se pusiera feliz, se enoja. Desgraciado, y le empieza a decir y hasta va y reclama al papá, ¿cómo es posible que este tal? Y cada cosa que dice, y el papá dice, pero ¿cómo no vamos a celebrar? Estaba muerto y ahora está vivo otra vez. Y perdonen si me desahogo así tantito ahorita, pero a veces siento que los cristianos nos hemos parecido más al hermano mayor que al padre. Digo, por el primo de un amigo, ¿no? Yo sé que yo lo he hecho. Y yo creo que Jesús metió eso ahí porque les quería tirar a los fariseos, ¿no? O sea, comparándolos a ellos con el hermano mayor. O sea, Jesús lo traía así atorado con los fariseos. Yo también. Entonces ahí les echamos, ¿no? Les echamos, pero la moraleja, la aceptación viene antes de la santificación. ¿Y qué es lo que la Biblia nos instruye? Con eso ya voy a terminar. Romanos 15, verso 7. Dice Pablo aquí, dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Lo que Dios ha hecho por ti, si en algún momento te diste cuenta, tú eras ese muchacho y regresaste y el Padre te abrazó. Lo que Dios ha hecho contigo, hazlo con los demás. Acepta a los demás. Si no son perfectos, no hay gente perfecta. Todos somos una obra en proceso, todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese es un asunto pendiente. Lo digo casi cada domingo, porque es una realidad. Pero lo que Cristo ha hecho para ti, dice, eso hazlo para los demás. Y cuando ustedes hacen esto, dice, para que Dios reciba la gloria. Hay un ambiente que se crea. Cuando hay gente que no importa cómo está, sabes que aquí eres bienvenido. Y empiezan, y saben que algunos, no, es que pues el muchacho no tiene que tener las consecuencias. Y no estoy en contra de eso, pero yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que después de lo que el joven menor vivió, que él volvería a hacer lo mismo otra vez? Después de haber sido abrazado por su papá, después de todo lo que hizo, ¿qué sería su reacción? Nunca más quiero tocar nada de eso. ¿Cómo es posible que me haya alejado de ti cuando lo tenía tan bien aquí cerca de ti? ¿Cómo es posible? El resultado de esa clase de aceptación produce transformación en nuestras vidas. Y en lugar de tomar a la ligera las cosas de Dios, nace en nosotros una gratitud, un amor, un aprecio, el amor por el Padre que nos ha abrazado, nos ha amado. Y queremos honrarlo en todo, no queremos volverlo a herir. Eso es lo que produce tomar una actitud de amor, de aceptación hacia las personas. ¿Alguien me está siguiendo el día de hoy? ¿Podemos como iglesia asegurarnos de mantener esa actitud? ¿Podemos hacer eso? Por esos 2 o 3 que dijeron que sí. Yo quiero eso. Eso es lo que transforma vidas. Es lo que sana relaciones. Es lo que levanta, lo que sana.
Si una persona viene, si no los aceptamos, ¿cómo van a ser libres? ¿Cómo van a poder recibir? ¿Cómo podemos nosotros amar a los demás y la verdad permitir que Dios haga su vida, su obra en ellos? Porque es un proceso. A veces tarda tiempo. A veces se tarda. Pero cuando Él viene y Dios quiere cortar adicciones y compulsiones, heridas, peleas, broncas, todos traemos arrastrando cosas, ¿saben? Y la verdad es, regreso una y otra vez a esa frase de Oscar Wilde, que cada santo tiene un pasado. ¿Hay alguien aquí que no tiene un pasado? ¿Cuántos aquí tienen un pasado? ¿Sí? Sí, y como de los que no levantaron la mano, ese pasado de negación sigue siendo parte de tu presente, ¿sale? Viene siendo lo mismo. Ahí sigue. Dice, cada santo tiene un pasado, pero cada pecador tiene un futuro. Y eso es a lo que vamos aquí. Es a lo que vamos a llevar adelante esa obra. Y que no se nos olvide nunca de dónde Dios nos ha sacado. Y que no se nos olvide que cada uno de nosotros también podemos reflejar ese amor para los demás. Amén. Amén. Ok, ya terminé. No voy a tardar más ahí. Yo sí quisiera orar por dos cosas muy rápidamente. Primero, yo sé que hay personas, quizá estás en algún punto de eso, como el hijo pródigo, o el hijo perdido, y dices, yo estoy sucio por dentro. Yo necesito que Dios me limpie. Yo necesito sentir la aceptación y el abrazo de mi Padre Celestial. Y si es el caso, yo te quiero dirigir una oración ahorita. Pero antes de llegar a eso, yo sí quisiera decir una cosa. También estamos aquellos que necesitamos asegurarnos de reflejar ese amor siempre con los demás. Como Cristo te ha aceptado a ti, así también ama a los demás. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Padre Celestial, que podemos llamarte Padre. E incluso nos dijiste que debíamos dirigirnos a ti, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, en esta tarde yo pido en primer lugar, Señor, por aquellos que Señor, nos hemos alejado de ti. Aquellos que en este momento sienten, Señor, que están alejados, desconectados de ti, Señor, se sienten como quizá en alguna etapa u otra de esa historia y han vivido quizá la idea que la religión les ha enseñado por toda la vida ha sido que Dios está esperando con un garrote para castigarnos en el momento que nos acercamos. Pero lejos de eso, Padre, vemos en esta historia que tú nos estás esperando ansiosamente con los brazos de amor abiertos. Y Padre, yo te pido en este día que en cada persona, aquellos que han y hemos, Señor, luchado con tener un cuadro de ti, Señor, que no es bíblico, que es de un Padre tan duro, tan rígido, que nunca nos acepta, nunca es amoroso, que no se ha extendido para demostrar amor. Padre, te pido en este momento, Señor, yo sé que mis palabras nunca, jamás de las nunca podrían siquiera empezar a hablar de la grandeza, a describir la grandeza de tu amor para nosotros. Así que, Señor, yo te pido que hagas un milagro en nuestras vidas y que mediante tu Espíritu Santo traigas, Señor, revelación a cada persona, los que estamos aquí, los que están escuchando la grabación. Padre, que traigas revelación de tu amor para nosotros, del amor eterno del Padre Celestial que viene a tocar, a cambiar, a transformar, a sanar, a limpiar, a purificar nuestros corazones. Padre, te pido, conquístanos. Danos, Señor, aun si es a través de un sueño, una visión, algo, Señor, te pido que reveles tu amor a cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, conquista nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, como ese hijo que regresó ese día esperando lo peor,
pero se encontró contigo, Señor. Que eres un Dios que tu palabra dice lento para la ira y grande en misericordia. Sí, Señor, reconocemos que hemos pecado, que hemos herido a otros, hemos hecho cosas que nos afectan a nosotros, hemos quebrantado tu ley, Señor, y necesitamos tu perdón. Pero en este día, Señor, nos acercamos a ti para pedirte perdónanos y límpianos, Señor. Y, Señor, ayúdanos a entender esa identidad como hijos e hijas tuyas. Y, Padre, nunca alejarnos de ti, y en gratitud honrarte y amarte con todo lo que somos. Te pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dijeron amén a eso? Amén y amén.